Aquí comienza el programa de la radio del opositor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa 10 de la radio del opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. ¿De qué vamos a tratar en este programa? No te lo puedes perder porque en noticias institucionales, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de algo que ocurrió la semana pasada. Y esta sirena nos va a acompañar cada vez que haya una normativa que nos afecte directamente a todos los opositores. ¿Sabes de lo que estamos hablando, no? ¿Del Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia? ¡Efectivamente! Y como se acercan varias convocatorias, ya decíamos en el programa 9, en el programa anterior, que hay gente convocada, que ya empiezan los nervios. En esta ocasión, en este programa, el mensaje del opositor se junta con la recomendación de lectura con la nueva sección que tenemos, el espacio del funcionario. Y vamos a hablar de técnicas de memoria. Como ves, no puedes perderte el programa de hoy porque traemos un resumen de una norma, ojo, un resumen desde el punto de vista de un opositor, que no somos juristas, y unas técnicas de memoria que nos pueden ayudar a todos. ¿Con qué? Pues con la oposición, ¿con qué va a ser? Bienvenidos todos y comenzamos. Y lo hacemos con nuestras noticias institucionales y lo hacemos con el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia. Pero antes, y por sufrir todos un poco aquí juntos, ¿cuál es la diferencia entre Real Decreto y Real Decreto Ley? Es más, ¿qué artículo de la Constitución hace referencia al Real Decreto Ley? Diréis, qué malvada, que se parte. No, a ver, es que me hace hasta gracia, pero me hace gracia por no llorar estos Real Decreto Ley, Ley Orgánica, Ley Ordinaria, ¿no? Que para los que no venimos del ámbito jurídico es realmente desesperante. Pero vamos ya con el resumen que nosotros hemos hecho de este Real Decreto. Y bueno, en principio tenemos que decir que está compuesto por 22 artículos en 4 capítulos, con 7 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias y 14 disposiciones finales, que entrarán en vigor ¿cuándo? A los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ya sabéis que si el resumen que hacemos no os gusta o os parece insuficiente,
pues que os dirijáis efectivamente al Boletín Oficial del Estado, y ya os los leéis vosotros y ya lo resumís vosotros, porque lo que hemos decidido es primero centrarnos en la exposición de motivos, ya que es extraordinariamente larga y queríamos hacer una mención a la misma por partes, y después vamos a centrarnos pues, bueno, en algunos de los artículos más relevantes. Así que comenzando por la exposición de motivos, por la primera parte de dicha exposición de motivos, en ella se hace un resumen de la normativa que había anteriormente dedicada al trabajo a distancia. Y se hace un resumen desde el ámbito internacional y después desde el ámbito nacional. Comenzando por la regulación en el ámbito internacional, ¿qué menciona? Pues en primer lugar el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009 a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la Unión Europea. En dicho acuerdo se define el teletrabajo. Y no te líes porque luego la propia ley ofrece la suya, pero bueno, para que vayamos entrando en materia, como una forma de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación laboral en la que un trabajo que también podría haber sido realizado en los locales de la empresa se ejecuta habitualmente fuera de estos. Esta es la definición que proporciona el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Y además en este acuerdo ya se tenían en cuenta las peculiaridades del teletrabajo. En particular podemos mencionar el carácter voluntario del teletrabajo, la igualdad de derechos de las personas teletrabajadoras en relación con las que desarrollan su actividad en el establecimiento de la empresa, unas menciones expresas a sus derechos a la formación o al pleno ejercicio de sus derechos colectivos. A partir de aquí, en el ámbito internacional, podemos encontrarnos con la Organización Internacional del Trabajo, muy importante, que reguló en su convenio número 177 y en la recomendación número 184 el trabajo a domicilio. Y así podemos hacer una diferenciación, porque para nosotros trabajo a domicilio, la verdad es que tiene otras significado, otras connotaciones, pero bueno, es como lo llamó la Organización Internacional del Trabajo. Vamos con la normativa interna. ¿En España había algo que se dedicara a esto? Pues sí. La Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modificó la ordenación del tradicional trabajo a domicilio, como lo llamaba la OIT, para dar acogida al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. La exposición de motivos de dicha ley reconocía el teletrabajo como una particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico de entonces, del 2012 hablamos, que claro, para las nuevas tecnologías, 8 años, que estamos en el 2020, 8 años son muchos años. De acuerdo con esa modificación, el trabajo a distancia se define en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para nosotros el TRET, ¿no? Aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, y en este artículo 13 se define como la prestación de la actividad laboral que se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 13 cae, desaparece, se borra, elimínalo de tus apuntes. Todo, sí, entero. Y esto lo encontramos en la disposición final tercera de este Real Decreto que estamos revisando, que dice algo así como que se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue. Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos, pues en el Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia. Pero ojo, porque también se modifican el artículo 27 y el 37 del Estatuto de los Trabajadores, así que si por lo que sea en tu oposición tienes un fuerte peso de trabajo, no solo modifiques el 13, porque va a dar mucho gusto, ¿no? Va a dar mucho gusto tachar todo el artículo 13 y sustituirlo por me remito al Real Decreto Ley 28/20, pero que también modifica el artículo 27 y el 37. Bueno, continuamos revisando esta normativa interna que teníamos en España. Y lo hacemos por la que nunca puede faltar, en estos casos en los que hay informática por el medio, la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y es que en esta ley ya se establecían por primera vez de manera expresa y recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral,
como son entre otros pues el derecho a la intimidad o el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión digital. ¿Qué pasa? Pues que esta ley, como es una ley orgánica de hace 2 años, comparada con la otra que es de hace 8, pues ya estaba más puesta al día de todas las necesidades con respecto a lo digital. Por último, el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 establece el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relación con el empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado, tratándose de una norma excepcional y de vigencia limitada. Como ves, esta parte de la normativa, de un poco hacer recopilación de la normativa, nos ha parecido interesante para que todos nos pusiéramos al día de qué había antes. Y nos vamos rápidamente con la segunda parte. Digo rápidamente porque es que se nos va el tiempo como siempre. Ya sabemos en el minuto prácticamente 10 que estamos fuera de tiempo porque tenemos una entrevista interesantísima que hacer después. Exposición de motivos, segunda parte. Aquí se habla de la economía y del empleo generalmente. Hablan de la expansión de la pandemia y las necesarias medidas de contención, cómo han alterado de forma abrupta la evolución económica global, con caídas pronunciadas en la actividad y en el empleo. Y incluso cuando la pandemia remita, ya se prevé una caída acusada del Producto Interior Bruto, de la misma manera que la economía española, que ya ha sufrido la mayor contracción intertrimestral de su historia, siendo el impacto de esta crisis especialmente acusado sobre el empleo, con una fuerte reducción de las afiliaciones a la Seguridad Social y una utilización masiva de los expedientes temporales de regulación de empleo, los ERTE. En todo caso, se mantiene una elevada incertidumbre que depende de la evolución de la pandemia y el ritmo al que la actividad recupere cierta normalidad. Dicho esto, en suma, a los retos que ya se planteaban en el ámbito laboral español, como son las tasas de temporalidad, el riesgo de pobreza salarial, la precariedad laboral y una fuerte segmentación, que no lo decimos en la radio del opositor, que lo dice el BOE, se suman nuevos desafíos que obligan a afrontar los cambios post-COVID-19 en los procesos de globalización y digitalización y el uso de fórmulas eficaces de incremento de productividad que aumenten la calidad en el empleo y reduzcan la existencia de brechas salariales y profesionales. Además, también especifican en esta segunda parte de la exposición de motivos que la crisis sanitaria ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y para garantizar la prevención frente al contagio. Bueno, pues ya vemos que a lo largo de esta segunda parte se establecen los condicionantes económicos que permiten realizar este Real Decreto, ¿no? Y finalmente, resume el BOE por qué mola el teletrabajo. En suma, las tecnologías de la comunicación han constituido una herramienta clave para reducir el impacto de las medidas de contención y restricciones a la actividad productiva, lo cual favorece a personas trabajadoras y a las empresas y además permite una aceleración económica de las zonas rurales e incrementa las posibilidades de empleo. Aquí, como vemos, pues se habla bastante bien de el teletrabajo y como en la primera parte se hace una revisión de la normativa, aquí bueno, pues se justifica un poco por qué está surgiendo esta normativa. En la tercera parte de la exposición de motivos, que también nos ha parecido importante destacar, en este caso de lo que se trata es de la tradicional concepción de trabajo a domicilio, cómo se ha quedado obsoleta o, como ellos dicen, se ha visto superada por la realidad, que es mucho más fino y elegante, si preferís decirlo así, y que en la actualidad, más que trabajo a domicilio, lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo. Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar
y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos, mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización con consecuencias positivas, por ejemplo, para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la reducción de costes en las oficinas y el ahorro de costes en los desplazamientos, más productividad y racionalización de horarios, fijación de población en el territorio, especialmente en las áreas rurales, compromiso y experiencia de la persona empleada, atracción y retención de talento o reducción del absentismo. Y esto es lo que desde las instancias institucionales se ve como ventajas. Pero también presenta posibles inconvenientes y de hecho, repetimos, no lo decimos nosotros, lo sigue diciendo el BOE. Protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, como la conectividad digital, los servicios para la conciliación laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros. En definitiva, se dice aquí que la extensión y normalización del trabajo a distancia sin un marco legal suficiente que permita establecer las certezas y garantías necesarias puede distorsionar el marco de las relaciones laborales y afecta a condiciones que se incorporan como esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional y legislativo. Y ya en la parte cuarta es la que dicen que es necesario, por tanto, llenar el vacío normativo que existe. ¿Cómo? Pues ¿cómo va a ser? Con este Real Decreto Ley, cuyo objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras. Bueno, esta norma es además fruto de la concertación social, dicen, de un dilatado proceso de reflexión y debate compartidos que, tras más de 3 meses, ha conseguido culminar en el acuerdo de trabajo a distancia. Y este es el resumen que nosotros queríamos presentar de la exposición de motivos, que quizá te ha parecido largo, pero te puedo asegurar que más largo resulta leerlo. Y con respecto a la ley en sí, ya hemos dicho al principio que, bueno, haríamos alguna mención, por ejemplo, el capítulo primero, que lleva por rúbrica disposiciones generales. En el artículo 1 se establece el ámbito de aplicación. Bueno, pues las relaciones a distancia que se desarrollen, las relaciones de trabajo que se desarrollen a distancia con carácter regular. Y el artículo 2 que nos ha llamado la atención porque no es lo mismo trabajo a distancia que teletrabajo. Trabajo a distancia implica que la actividad se lleva a cabo en el domicilio u otro lugar elegido por el trabajador. Y el teletrabajo es trabajo a distancia, pero que se lleva a cabo exclusivamente o preferentemente a través de medios informáticos. Bueno, esto entre nosotros, entre todos los opositores que hacemos el programa, ha sido, bueno, pues una discusión, ¿no? Pues es lo mismo teletrabajo que trabajo a distancia. Trabajo a distancia es más antiguo que teletrabajo. Da igual lo que nosotros pensemos, porque la primera frase de la ley, de este Real Decreto, dice: el trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa, y del que el teletrabajo es una subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías. Por tanto, da igual lo que tú quieras creer que es el teletrabajo o el trabajo a distancia. Para este Real Decreto es trabajo a distancia y luego el teletrabajo es como una subespecie que llaman ellos, un tipo, una tipología de trabajo a distancia. Así que hay cero discusiones, ya nos lo resuelve el propio Real Decreto. En el capítulo segundo se habla del acuerdo en sí, y esto es importante, deberá ser siempre voluntario y como requisito formal por escrito. Además, se establecen unos contenidos mínimos obligatorios que deben aparecer en ese acuerdo, como son el inventario de los medios para poder trabajar a distancia o teletrabajar,
la enumeración de los gastos que se tendrán al trabajar desde casa y de los que deberá hacerse cargo la empresa, el horario de la persona trabajadora, el lugar desde el que va a teletrabajar, porque no es lo mismo que tú digas que vas a teletrabajar desde tu casa, o que de repente pues estés teletrabajando desde la playa. Imaginamos que eso tendrá que haber algún tipo de control, que por cierto también puede ejercer la empresa y que también tiene que estar reflejado en el acuerdo. Con respecto al capítulo tercero, derechos de los trabajadores a distancia. Este es un capítulo muy importante porque en primer lugar, bueno, se centra en la carrera profesional, la formación y la promoción, a la que también tendrán derecho quienes teletrabajen o trabajen a distancia. En segundo lugar, derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad y el derecho al abono y compensación de gastos. Y esto, vinculándolo con la actualidad, rabiosísima actualidad, es algo que habían dicho muchos teletrabajadores a lo largo de la pandemia. Bueno, pues yo tengo que pagar internet, mi ordenador está viejo y no funciona y tengo que teletrabajar para la empresa. ¿Qué hago? Me compro otro, me lo compra la empresa, los gastos de luz. Incluso nosotros hemos oído hasta el gasto de gafas, ¿no? El gasto de si necesitas en tu ambiente de trabajo habitual no usas las gafas y de repente al tener que teletrabajar tienes que estar todo el día con el ordenador. Bueno, pues todo eso tiene que hablarse entre el empresario y el trabajador, pero corresponde una compensación de los gastos según este Real Decreto Ley. Además, podemos hablar de derecho al horario flexible, pero también al registro horario adecuado y derecho a la prevención de riesgos laborales, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. Esto es muy importante, los aspectos psicosociales, porque los opositores estamos acostumbrados a estar muchas horas solos y de hecho tenemos que estar muchas horas solos. Pero claro, a un trabajador que está habituado en un centro de trabajo, a interactuar con otras personas, esto lo que al principio puede ser, hemos ganado mucho tiempo para nosotros mismos, puede convertirse, bueno, pues en algo a lo que no se está acostumbrado y hay que adaptarse. Y la empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso. En quinto lugar, ya son derechos relacionados con el uso de los medios digitales, como derecho a la intimidad y a la protección de datos, porque la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. También derecho a la desconexión digital y por último también se habla de los derechos colectivos. Con respecto al capítulo 4 se refiere a los compromisos que adquiere el trabajador a distancia con la empresa, como por ejemplo cumplir con las instrucciones de la empresa sobre seguridad de la información. Y hasta aquí llega nuestro resumen, porque además habíamos estado echando un ojillo a las disposiciones adicionales, transitorias y finales, y bueno, nos hemos llevado la sorpresa de que en la disposición adicional sexta se regula el régimen fiscal aplicable a la final de la UEFA Women's Champions League 2020, y nos hemos quedado, pues bueno, pues esto que es teletrabajo, o sea, ¿esto qué es? Entonces, como nosotros íbamos a hablar exclusivamente del contenido del Real Decreto, creo que hasta aquí hemos hecho un buen resumen que todos podemos tener a mano siempre. Todos podéis darle al play de la radio del opositor y escuchar este resumen las veces que queráis, incluso tomar notas. Y sobre todo, y lo más importante, es que a muchos de vosotros os puede hasta evitar tener que leer la ley entera. Aunque como siempre y para cerciorarte, lo mejor que puedes hacer es leer por ti mismo cualquier normativa, porque por mucho que te hagan un resumen, lo importante es que te la sepas tú.
y habíamos recibido algún email que otro preguntándonos cómo memorizamos el temario. Bueno, aquí no hay una única regla ni hay una única forma de hacerlo, y de hecho cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que tiene una memoria prodigiosa que, bueno, pues que envidia, otros que no la tenemos y tenemos que tirar de otro tipo de herramientas, y eso es lo que nos ha llevado a contactar con una persona que creemos que nos puede ayudar a todos muchísimo. Ya sabéis que en la radio del opositor estamos continuamente buscando herramientas que nos puedan ayudar un poco a todos. Por eso hoy tenemos la suerte de contar con Guillermo Antón Pardo. Él es el autor de Técnicas de Memoria para Oposiciones. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer. Pues queríamos contactar contigo porque haciendo una búsqueda en internet encontramos esta obra, Técnicas de Memoria para Oposiciones. A partir de aquí ya nosotros no tenemos nada más que hacer preguntas. La primera de ellas, ¿cómo se te ocurrió escribir esta obra? Bueno, pues mira, es una historia muy sencilla, y es que cuando yo en el año 2003-2004 empecé a prepararme una oposición de técnico de medio ambiente para Andalucía, me di cuenta que lo que me hacía falta, además de mucho tiempo, como a todos los opositores, me hacía falta un montón de memoria, porque los temarios había que memorizarlos y son muy grandes y muy largos. Y empecé a buscar libros y bibliografías sobre técnicas de memoria para oposiciones y no encontré ningún libro. Lo que hice en segundo lugar fue buscar técnicas de memoria que yo podría aplicar a mi oposición. Y encontré algunas técnicas de memoria generales y fui aplicándolo a mi temario. Fui aplicando a mi temario diferentes técnicas. Y en un momento dado vi que tenía como una buena cantidad de técnicas que podrían incluso ser beneficiosas para otros opositores. Y contacté con la editorial MAD, que era la editorial de referencia de temarios para opositores. Les propuse, les hice una especie de resumen de lo que podría ver en el libro, y ellos enseguida les cautivó la iniciativa, porque se dieron cuenta de que era muy interesante y que era un nicho de libro que no existía en ese momento. Estuvieron de acuerdo y en 5 o 6 meses estuve organizando el libro y salió adelante. Y tan sencillo como eso, que era un libro que yo necesitaba y vi que podría ser interesante para otros opositores. Y una pregunta, ¿lo publicaste antes de aprobar? ¿Durante la oposición? Ay, ya sabes que la historia de los opositores es más compleja que aprobar a la primera y estas cosas. ¡Qué tontería! Lo que ocurrió con esta oposición, que fue la primera a la que me presenté, es que aprobé todas las oposiciones, todos los exámenes de la fase de oposición, pero en el concurso, como era novato, no tenía suficientes puntos y me quedaba siempre en bolsa de trabajo. Uh-huh. Y los hice, como creo que fueron 3 exámenes, aprobé con buena nota gracias a las técnicas de memoria, quedé entre los primeros, pero luego al sumar los puntos de concurso, que yo no tenía en ese momento ninguna experiencia, pues me fui quedando atrás. Lo que pasa es que luego sí que fui capaz de sacar una posición de profesor de biología y geología, Uh-huh. de nuevo gracias a estas técnicas de memoria. Pero que digamos que los ejemplos y la primera idea pues se fue quedando en el libro como una oposición intentada, pero bueno, esto yo creo que los opositores todos entendemos que aprobar a la primera hay que tener muchísima suerte o muy poquita competencia. Claro, y es que además seguro que hay muchísimos oyentes del programa a los que les ha pasado algo similar y se sienten reflejados. Eso de los puntos que a veces hay por ahí, hay a muchos que es duro porque has hecho un esfuerzo y luego, pues bueno, son concurso oposición, creo que se llaman, y es como funcionan. Y bueno, y lo bueno, lo fantástico es que luego conseguiste tu plaza por otro lado. Sí, claro. Yo creo que el objetivo del opositor es conseguir en algún momento, y no, yo digo en el prólogo de mi libro que esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo. Hay que tener claro que no es un objetivo que vayas a cumplir, ojalá, ¿no? Lo cumplas a corto o medio plazo, pero normalmente lo cumples a medio o largo plazo. Y si persistes, si insistes, al final lo consigues.
y por eso hay que poner todos los recursos que tenemos, y en mi caso pues las técnicas de memoria, evidentemente. En tu caso, tu libro, de lo que has venido a hablar. Exacto, es hablar de mi libro. Oye, y Guillermo, ¿qué podemos encontrar los opositores en esta obra? Técnicas de memoria para oposiciones. Pues el libro tiene un título muy descriptivo, y es evidentemente son técnicas de memoria que se pueden aplicar al aprendizaje, el estudio, a la memorización de temarios. Básicamente lo que he hecho ha sido una recopilación de prácticamente todas las técnicas de memoria que existen, que se llaman mnemotecnias, y las he ido aplicando punto por punto a diferentes ejemplos de oposiciones, como por ejemplo apartados de leyes o artículos de leyes, temarios completos. Los ejemplos son muy variados. En mi caso yo he ido poniendo ejemplos, como he comentado, de temas de medio ambiente, porque eran los que me preparé en su momento. Sí. Y luego también he intentado poner ejemplos, bastantes ejemplos de la Constitución española, que es un tipo de temario que prácticamente entra en todas las oposiciones. Y las técnicas de memoria pues son muy variadas, de todo tipo, tocan muchísimos temas, y también hago una especie de reflexión sobre la labor del opositor, si hay que valorar si vas a tener tiempo, no vas a tener tiempo. Hago un pequeño inciso sobre técnicas de estudio, porque claro, la memoria es importante, pero no es lo único, ¿vale? Y lo pongo un poco en contexto con todos los recursos que necesita un opositor, para que, digamos que entre todos ellos podamos conseguir triunfar, sacar oposiciones, etcétera. Sí, o sea que podemos encontrar ahí no solo las técnicas en sí, que efectivamente es, como dices tú, el título es descriptivo, pero además un poco técnicas de estudio en general. Porque efectivamente, aquellos que nos estén escuchando y que crean que por tener una memoria prodigiosa se saca una oposición, sí y no. O sea, vamos a ver, hay que tener memoria o conseguir unas técnicas de memoria si no se tienen, porque no todos las tenemos. Yo soy de las que no tiene memoria, me va a venir genial tu libro. Pero también hay que tener una rutina, unos hábitos de estudio. Sí, eso lo pongo en contexto dentro del libro, de que no es únicamente la técnica de memoria lo que hay que utilizar, sino que es un recurso más. Lo que pasa es que como otras cuestiones, como por ejemplo el tiempo que tenemos para estudiar, muchas veces no lo podemos mejorar, no podemos sacar el tiempo de la nada. Sin embargo, podemos mejorar nuestra técnica de memoria para que ese tiempo sea mucho más eficiente. Claro. ¿De acuerdo? Y a mí me gustaría pedirte algún ejemplo, si pudiera ser. Sí, bueno, os puedo poner algunos ejemplos. Voy a comentar un par de ellos únicamente, que son uno es muy básico y que yo creo que hemos utilizado todos, tal vez en secundaria, y es simplemente conseguir como unos acrónimos, unas siglas, de tal forma que simplificamos la información para tenerla más fácilmente disponible, y la organizamos usando unos acrónimos, como unas siglas. Sí. ¿Vale? Pongo un ejemplo, por ejemplo, sacado del libro de esta técnica, que es tiene que ver con tiene que ver con el medio ambiente, pero es muy sencillo, se entiende perfectamente. Sí. Los aprovechamientes forestales de Andalucía, pues está en orden: el corcho, la caza, la madera, el pasto, los piñones y la castaña. Es un poco curioso, pero es así. Pues bueno, podemos simplificarlos diciendo coca, mapa y pica. Coca, mapa, pica. Y nos acordamos: co de corcho, ca de caza, ma de madera, pa de pasto. ¿Entiendes? Sí. Es una técnica muy muy sencilla y funciona muy bien, porque nos resulta más sencillo recordar unos acrónimos, unas siglas, que los textos completos. Esta sería una muy muy básica para empezar, digamos, para que la conozca todo el mundo, y desde este momento funciona. ¿Sabes? Estaba pensando en el artículo 103 de la Constitución, que es el que dice que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de... Y ahí hace una lista de 5 principios que tienen su orden. Y es algo que concretamente a mí me cuesta mucho mantener ese orden de
Creo que el primero es eficacia, el segundo, bueno, creo que para voy a implementar esta técnica que a mí me va a venir claro, muy bien. Claro, Sí. funciona muy bien cuando hay una lista que no es demasiado larga de palabras o de conceptos que hay que aprender y los simplificamos a la primera letra o a las primeras sílabas y las hilvanamos. Genial. Funciona mejor cuando hay vocales de por medio. Sí. Bueno, y otra técnica que me gustaría comentar, que yo creo que es una de las más potentes, que tiene que ver para cuando tenemos temarios largos, para organizar los temarios en nuestra cabeza. Uh-huh. Cuando nos juntamos con muchos temarios llega un momento en que lo que es la memoria pura y dura, la memoria bruta no da para tanto. Entonces lo que hacemos un poco es organizar los temarios mentalmente en espacios físicos que conocemos perfectamente. Esta técnica yo la llamo la técnica de la casa. Vale. ¿Vale? Y le aplicamos, elegimos una casa que conozcamos bien, que puede ser la nuestra, la de nuestros padres, puede ser la de algún familiar, y la imaginamos mentalmente y el tema en el que vamos a vincular esta casa tiene diferentes apartados y nos inventamos pequeñas tonterías que nos ayudan a poner estos apartados dentro de las habitaciones de la casa. Uh-huh. De tal forma que podemos, cuando queremos recuperar la estructura de ese tema, lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos, imaginarnos que circulamos por la casa y vamos recuperando estos conceptos que hemos ido colocando. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto de la Constitución de nuevo. ¿De Sí. acuerdo? Mira, los títulos de la Constitución española, por ejemplo, hay 11 títulos, que Sí. es el título preliminar, los derechos, el de la corona. Pues imaginamos que en una casa nos situamos y separamos la casa en 11 espacios. Pues uno el recibidor, otro la cocina, otro el comedor, otro la terraza, ¿de acuerdo? Sí. Y imaginemos que queremos, por ejemplo, la corona, pues nos imaginamos a la persona que vive en esa casa con una corona en el recibidor. Perdón, el recibidor justo no, que sería el primero, pues en el salón, que sería el tercero. Sí. De tal forma que cuando yo cierro los ojos y entro en esa casa, me encuentro a esa persona con una corona y sé que el tercer título de la Constitución española es el de la corona. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Y, por ejemplo, el siguiente sería, estoy poniendo ejemplos muy sencillos, el de los Cortes Generales, de las Cortes Generales. Pues Sí. evidentemente lo metemos en la cocina y decimos que el cuarto título en la cocina está alguien cortando algo, porque es el de las Cortes Generales. Ajá. ¿Entiendes? Es Sí. es una pequeña tontería, pero si tiene sentido para mí, me va a resultar sencillo Claro. memorizarla y recordarla y recuperarla. Claro, ¿Entiendes? y aplicarlo a efectivamente, es que la estaba aplicando a la vez, lo estaba aplicando yo particularmente, los títulos de la Constitución, creo que los debo tener tatuados ya en alguna parte de mi cuerpo, sí, no quiero decir aquí cosas así tan personales, pero sí, los tengo los 11, pero lo estaba aplicando ya directamente a la 39-2015 y a la 40-2015, que son dos leyes que tenemos que tener muy a mano y que yo siempre me hago un jaleo y creo que lo voy a aplicar para ellas. Claro, yo siempre digo que no hay que utilizar las técnicas de memoria a tuntún, sino que si hay conceptos y cosas que tenemos ya claras y memorizadas porque las hemos repetido, por ejemplo, la Constitución, una de estas cosas que pues no gastamos, digamos, una casa para esto, pero un tema de estos que nos cuesta siempre, o un tema de estos que tenemos que desarrollar con un orden perfecto, pues Sí. colocamos Sí, esta sí. persona. Y esta técnica de la casa, además, lo que nos permite es que, pues, todos conocemos por lo menos 20 o 25 casas diferentes que hemos entrado, hemos vivido y sabemos recordar. Podemos situar perfectamente 20 o 25 temas. Muchos amigos Una tienes, forma- perdona, Guillermo. No, me refiero a casas que sepamos recordar con un poco de detalle, ¿sabes? Porque no se trata solamente de, ¿sabes? Familiares, amigos, Sí, vale. sitios donde hemos vivido, Sí. ¿sabes? Porque yo siempre digo que el recuerdo, lo que hacemos es vincular algo que tenemos que recordar a algo que ya sabemos de memoria, Ajá. por ejemplo, una casa. Sí. Y es la forma más rápida, porque si no hay que crear un nuevo recuerdo que consiste en repetir. Claro. Claro. Hay que partir de una base que ya conozcamos para poder ir rellenando con esa técnica que nos has dado y que yo creo que es muy útil. Yo, desde luego, no sé qué van a hacer los oyentes, pero yo después del programa la pienso aplicar a la 39 y la 40 y es que te pienso volver a llamar la semana que viene a ver qué tal, ¿eh? Sin problema.
Y además, estas son dos técnicas que he comentado, pues hay como 10 o 12 más, algunas más potentes, algunas más fáciles de utilizar, pero yo siempre digo que lo mejor de esto es que funcionan, ¿vale? Sí. Porque en cuanto las empezamos a utilizar, al día siguiente lo recordamos mejor que antes. Y eso es muy importante porque le sacamos una eficiencia al tiempo que es fundamental. El tiempo es oro para un opositor. Para Desde todo el mundo, luego. pero sobre todo para el opositor, ¿verdad? No, desde luego. Claro que Al sí. opositor parece que se le va el tiempo mirando el papel. Sí, Desde sí, luego. sí. Pues nos quedamos con toda la aportación que nos has hecho, que yo creo que va a ser súper útil, sobre todo tanto para aquellos que tienen el examen próximo y siempre quedan cosillas que pues precisamente por eso, porque cuestan más memorizar, en este caso lo podrán aplicar, pero también para la gente que está empezando y que ya empiece desde cero bien. Sí. Es importante. Es perfecto para quien empieza ahora porque ya tiene una estructura. Pero insisto, también como dices tú, es muy interesante para la gente que ya está avanzada, pero que necesita fijar contenidos o alguna cosa que es, siempre me olvido de, pues esto ayuda a recordar, evidentemente. Estupendo, pues bueno, nos queda hacerte una pregunta, la pregunta personal propia de la radio del opositor, que si Claro. estás dispuesto está por supuesto vinculada a la actualidad. Sabemos que eres profe, que acabas de empezar a trabajar con los chavales en plena segunda oleada, como quieran llamar a la situación actual. ¿Qué tal con los chicos? Pues con los chicos estupendamente. ¿Sí? La verdad es que la situación es muy complicada, muy excepcional, y sin embargo lo que estoy viendo es que los estudiantes en sí son los que están recibiendo muy bien el tema de adaptarse a la situación con mascarillas, distancias, los geles y demás. Ajá. Con los chicos. Veo tal vez más problemas a nivel de administración y de organización y de recursos, ¿sabes? Sí. Quiero decir pero en principio, ya te digo, los niños yo creo que han vivido una situación tan excepcional que ahora están súper concienciados y están poniendo lo mejor de su parte para que esto no vuelva a estropearse, ¿vale? Pues, qué bien. Pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando. Llevo una semana con ellos solamente y siempre hay tiempo. Bueno, de todas formas, enhorabuena a tus alumnos, porque es un mérito, que siendo gente pues joven o niños sepan llevar las medidas que muchas veces ni los adultos somos capaces de poner en práctica. O sea, que enhorabuena. Sí, muchas gracias, y en realidad yo justo hoy les he transmitido mi felicitación porque han hecho un inicio de curso para la situación tan compleja que es, han hecho un inicio fantástico. Y insisto, ya veremos cómo evoluciona, pero de momento muy bien. Gracias. Pues un saludo para tu centro y también un saludo para todos tus alumnos, y a ti unas gracias enormes por las técnicas. Recomendamos a todos los opositores, que ya lo saben, técnicas de memoria para oposiciones de Guillermo Antón. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico, ¿verdad? Sí, está en formato físico y a través de la editorial MAT también se lo pueden encontrar en algún formato digital. Ahora no recuerdo exactamente, pero seguro que en algún formato digital. Estupendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por contactar conmigo. Hasta pronto. Hasta pronto, cuidaros. ¡Qué maravilla de conversación con Guillermo Antón Pardo! Muchísimas gracias por darnos estos recursos. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. Esperamos que este programa te haya resultado por lo menos útil, que puedas aplicar estas técnicas. Si quieres encontrar más, pues ya sabes, te compras el libro, que en este caso tratamos de recomendar siempre algo gratuito, pero bueno, es el trabajo de Guillermo y tiene un valor, ¿por qué no? Y desde luego os podemos decir que auténticamente merece la pena. Déjanos tus comentarios con respecto al programa de hoy, que no nos escribís nada en YouTube. Tenemos por ahí 2 o 3 fans a los que les mandamos un besazo enorme, pero el resto escucháis y no decís. Os esperamos también en el Facebook de la Radio del Opositor si queréis mandarnos un email o participar de alguna manera en el programa, laradiodelopositor@gmail.com.
Y también nos encontráis en nuestro blog, la radio del opositor, blogspot.com. Y que no se nos olvide, en iVoox. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Aude también, la Academia Aude, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. ¡Hasta pronto!